Muy buenas noches, mi nombre es Richard Pozo Pacheco. Actualmente estoy como doctorante y voy a realizar una exposición que habla sobre la antropología de la educación como método filosófico en el contexto ecuatoriano. Pues iniciamos. Este tema es muy fundamental para entender cómo las perspectivas antropológicas pueden enriquecer nuestras prácticas educativas y adaptarlas a la realidad cultural de nuestro país, en este caso el Ecuador. Como les decía, la antropología de la educación se centra en estudiar todas estas culturas y estas prácticas educativas desde una perspectiva holística. Esta disciplina analiza cómo los sistemas educativos reflejan y se reproducen en las culturas, en las sociedades en las que se desarrollan. Según estudios recientes, la antropología de la educación busca comprender los procesos educativos en su contexto cultural, destacando la importancia de los valores y las prácticas locales. Bueno, en el contexto ecuatoriano, la antropología de la educación pues, nos ayuda a comprender la diversidad cultural y étnica presente en nuestro país. Hay que decirles que nuestro país, Ecuador, es pluricultural y multiétnico, lo que implica que nuestras prácticas educativas pueden ser inclusivas y representativas de todas las culturas y comunidades. La Constitución de la República del Ecuador reconoce que es un Estado plurinacional, lo que subraya la necesidad de una educación que refleje esta diversidad. Uno de los principales aportes de la antropología en la educación es su enfoque en la educación intercultural bilingüe. Este modelo educativo busca no solo enseñar en dos idiomas, sino también valorar y preservar las culturas ancestrales. En el Ecuador existen 14 nacionalidades y 18 pueblos, distribuidos en costa, sierra y Amazonía, cada uno con su propia lengua, su propia cultura. Por ejemplo, en la Amazonía encontramos nacionalidades como la nacionalidad Cofán, Shuar, Guarani, cada uno con su idioma y sus prácticas culturales específicas, de tal forma de que el currículo nacional intercultural bilingüe tiene especificidades para cada uno de estas nacionalidades. También la antropología de la educación nos invita a reflexionar sobre los valores y las prácticas que transmitimos a través de la educación. En lugar de imponer una visión única del mundo, se busca promover un diálogo entre diferentes saberes y formas de entender la realidad. Esto es particularmente muy relevante en el Ecuador, donde las comunidades indígenas poseen conocimientos ancestrales valiosos que pueden enriquecer la educación formal. Este enfoque promueve una educación inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural. Para implementar de manera eficiente y efectiva la antropología de la educación en el Ecuador, es crucial la formación de los docentes. Esto es muy importante, y no solamente en el tema de la antropología, sino en el tema de otras ciencias que conllevan a la educación. Todos los docentes deben estar capacitados para entender y aplicar todas estas metodologías que respeten y valoren la diversidad cultural. También es importante que el desarrollo de los materiales educativos que reflejen las culturas y las lenguas de los estudiantes. Eso es muy importante. El Ministerio de Educación del Ecuador ha desarrollado varios programas específicos para la capacitación de los docentes y en especial la Subsecretaría Intercultural Bilingüe, que es una subsecretaría que es parte del Ministerio de Educación, ¿sí? Ha creado muchos materiales educativos
en referente a una educación intercultural bilingüe. Claro, respetando las culturas y de las 17 nacionalidades y de las 14 nacionalidades y 18 pueblos que existen en el Ecuador. Finalmente, me gustaría concluir que la antropología de la educación es un método filosófico que ofrece una herramienta poderosa para transformar la educación en el Ecuador. Nos permite crear un sistema educativo inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural y al mismo tiempo enriquece las experiencias de aprendizaje de todos los estudiantes. Muchas gracias por su atención.